Yucatán. Estamos aquí empezando un nuevo programa. La idea es que este claroscuro llegue a usted por Facebook Live, por el YouTube, y que usted lo comparta. Y vamos a inaugurar este nuevo programa con un entrañable amigo, una persona que nos ha acompañado ya en otras aventuras periodísticas, sobre todo en Telesur Yucatán, que es don Raúl Arceo. Paco, muchas gracias por invitarme al primer capítulo de este programa. De verdad te agradezco mucho. Fíjate que es verdaderamente un honor empezar esta nueva etapa. A nosotros nos ha iluminado la gracia de la oportunidad. Hace algunos años, en 1980 y ¿qué te gusta? 85, 88, me empecé, 85, tuve la oportunidad de radicarme en Yucatán, y a partir de esa historia muy personal, de mi historia en el diario de Yucatán, empezamos a vivir de esto. Años antes, yo empecé muy joven en esto. A los 18 años empecé a trabajar en agencias de noticias y en periódicos, y en el 85 don Manuel Triay Peniche me hace la invitación de venir al diario, y pues hoy empezamos una nueva época, Raúl, y qué mejor que seas tú la primera persona invitada a participar en este programa, que lo único que pretende es que de todas las opiniones que hay en Yucatán, que son muchas y muy diversas, pues la gente norme su criterio, ¿no? Aquí lo único que intentaremos hacer es, pues, darle elementos de juicio, elementos de criterio, válgame usted la expresión, para que la gente pueda entender un poquito más de este mundo político, porque si algo prácticamente es una constante, es el dicho de todo mundo de a mí no me afecta la política o a mí no me interesa la política, Raúl. Digo, empieza en un buen momento el programa, porque lo que tú comentas, la idea es dar elementos, y en este momento en el que estamos complicado para el país, que es uno de los más complicados que me ha tocado vivir, en esta definición de las elecciones, no solamente de la presidencia de la República, sino también el gobierno del Estado, es un buen momento para empezar este tipo de programas para dar más oportunidad a la gente que tenga otras visiones, con la gente que va a estar invitando, que tenga elementos, tenga criterios, tenga herramientas para definir, que se interese la gente por la política, que no rechace el tema de discutir la política y lo que acontece en el Estado. Mira, desde una visión muy personal, creo que quienes crecimos en este país en la época en la que nos tocó vivir, yo soy de los 60, mi primera experiencia consciente fue la masacre de Tlatelolco. La segunda fue la masacre del jueves de Corpus en el 71. Y creo que pertenezco a esa generación a la que también tú seguramente pertenecerás, y mucha gente de la que nos escucha también asentirá que es cierto, que solamente hemos vivido en un país en crisis. Hemos vivido en un país en el que la crisis política se vivió de manera impresionante en el 68, en el 71, en el 76 volvimos otra vez a tener una crisis ahora económica. Y a partir de entonces no recuerdo, Raúl, haber vivido en un país que no haya estado en crisis. Hoy, en el año 2018, te juro que la única cosa que yo no me imaginé después de tantos años es volver a experimentar esa frustración y esa, ¿cómo te lo explico? Ese sentimiento de que no hemos avanzado gran cosa. Es un poquito posterior a tu generación. El tema del 68 no lo registro para nada, ni el 71, un poquito más chavo. Pero sí el 76, como comentas, con la crisis económica, que pasa el dólar de 12 a 22, y después con López Portillo, y después, o sea, las crisis económicas, creo que con Fox y con Calderón son otro tipo de crisis. Con Calderón más el tema de seguridad. Sí, no, pero en la época de Calderón tenemos que reconocer que la gran crisis mundial que se da, la gran crisis creo que hubo un buen manejo. Se manejó impecablemente,
como dijo porque muchísima gente vio, sobre todo en Estados Unidos y en todo el mundo, la crisis que provocan las hipotecas basura se generaliza, pero en México no solamente se da la crisis de las hipotecas basura, sino que también se da la crisis de la H1N1, la influenza, que viene todavía a complicar mucho más y un terremoto bastante fuerte, ¿no? Entonces creo que medianamente pudimos salir airosos de esa gran crisis, pero nos acompañaba otra, la crisis de la seguridad. La crisis de la seguridad, y ahorita lo que siento es un hartazgo lo hemos comentado a lo largo de esta degradación de los partidos, pero ahorita ya siento un hartazgo, ¿no? También es así que desde mi punto de vista, y mucha gente no estará de acuerdo, la posibilidad enorme de que el populismo se instale. Y lo ha comentado el doctor Uquipe en otros programas, no va a ser más que la refundación del PRI, ¿no? Porque no ve en López Obrador una izquierda. La refundación del PRI. Fíjate que discutía yo ayer con unos amigos, gente de nivel académico importante, y me decía a ellos que para ellos lo que realmente vale la pena es la refundación del régimen político mexicano. Discutíamos mucho el asunto y les decía yo, ¿creen ustedes que pueden refundar un régimen político cuando vemos el desgaste de los partidos y todo lo demás, a partir de elegir a un personaje que solamente añora vivir en el pasado, que añora esa manera tan autoritaria de formar? Y el tema, creo que de la semana, ha sido la declaración de Vargas Llosa, cuando les dice que de nada nos parece habernos servido la experiencia que se ha vivido alrededor del mundo, y creo que él es una persona que no solamente se ha desencantado de eso, porque él fue seguidor de Fidel Castro, él fue seguidor de la doctrina social en muchísimos momentos de su vida, y cuando se da cuenta de cómo quienes usan al pueblo para justificar su llegada al poder, terminan traicionándolo. Pasó en Nicaragua, pasó en Perú, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Venezuela. Sí, Teo, y acá la preocupación sí veo, no faltan algunos meses para la elección, pero sí, yo sí veo complicado el panorama, sobre todo por eso que te comento, un desencanto social, ya no solamente el tema económico, no solamente el tema de la seguridad, sino un desencanto social que te va haciendo tomar decisiones hacia la única opción que no has probado. Sí, yo creo que el riesgo de que nos volvamos a equivocar es muy grande. Yo en alguna ocasión les decía que si vemos el antecedente político de cada uno de los candidatos, vamos a encontrarnos que todos han sido priistas en algún momento. Creo que la única excepción es Margarita Zavala como candidata independiente, que ella fue panista, tampoco es tan independiente, tiene una filosofía y tiene una tendencia política muy clara. Pero si tú te vas a la esencia de cada uno de ellos, Ricardo Anaya empezó, si mal no recuerdo, en las juventudes del PRI. Andrés Manuel empieza también en el PRI. Que diga que es un burócrata nada más de carrera, pero... No, trabajó con Vicente Fox, trabajó con Calderón, trabajó también en el PRI, y él inicia su carrera burocrática en gobiernos priistas. Aquí creo que lo que nos toca asistir es a lo mejor a la última elección del PRI como lo conocemos, pero no vamos a dejar de verlo reproducido en todos los demás partidos que han clonado de una manera espeluznante la formación y la manera de cómo hace política el PRI. Entonces, yo creo que esa es la parte principal, ¿no? Cuando el PAN llegó, tanto a nivel estatal como a nivel federal, no hubo un cambio cultural. Esa batalla cultural que llevaban los panistas se perdió. Perdimos la batalla cultural, no hubo un cambio de régimen, un cambio de sistema, un cambio de personas. Sí hubo intentos de hacer mejor las cosas, hubo rubros en los que se avanzaron, pero no hubo un cambio de régimen. Caímos, y yo lo hablo como panista, caímos en las mismas prácticas, en las mismas mañas, tan es así que ahorita Margarita Zavala rompe completamente, porque como haya sido el efecto que genera
Anaya en el PAN fue de ruptura. De violentación de principios, ¿no? Más que de principios, de formas, si tú quieres. De reglamentos internos. Y de formas de la manera de hacer las cosas. Y la realidad es que, digo, se está partiendo un poco el PAN en muchos estados, incluyendo Yucatán. Y ahorita que comentabas que Margarita sí muy panista y todo, pero le está haciendo el juego desde mi punto de vista al PRI, ¿no? A MIT. Yo creo que lo que decía el jefe Diego en alguna entrevista en relación con los Calderón es muy puntual. Felipe no puede renegar de un partido que lo llevó a ser presidente de la República. Él fue presidente del partido. Él mamó desde su gestación, desde su origen familiar, lo que es el panismo. Su papá, su familia, todos fueron panistas de origen y de cepa y de fundación, igual que Margarita. Y yo creo que ahí es donde Felipe se equivoca, porque yo entiendo también que Margarita pueda tener una aspiración y puede ser muy legítima. Pero si tú has sido presidente de la República, has sido presidente de un partido político como el caso de Felipe, yo creo que tendrías la obligación de decirle, a ver, yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras hacer, eres mi pareja, la mamá de mis hijos, la compañera de mi vida, y te voy a acompañar en todo, aquí en la casa. Públicamente no me vas a escuchar a mí hablar mal del partido. Creo que están mal las personas. Y creo que hay un tema ahí. Pero yo sí creo que el presidente Calderón debió haber sido una persona en la que privilegiase el tema de partido. Es patético que solamente ha habido 2 presidentes en el PAN. Y los Vicente Fox y Felipe Calderón, que están fuera. Es exactamente lo mismo que le ha pasado al PRD. El PRD ha tenido jefes de gobierno en la Ciudad de México y ninguno de ellos sigue en el PRD. Así es, lamentable. No, y digo, acá la parte trágica para el PAN es que, y para Margarita Zavala también, me queda claro que es un proyecto conjunto, no es un proyecto solo de Margarita, por eso yo no creo que hubiera sido factible que el expresidente Calderón se deslindara. Pero la tragedia es que apostaban porque MIT iba a estar peleando el segundo lugar, y entonces los votos de Margarita iban a jalar para MIT en la etapa final, ¿no? Y yo no veo ese escenario. Entonces, lamentablemente, y lo he comentado con algunos panistas todavía que acompañan a Margarita, que es negocio de peto, ¿no? En el sentido de que vas a apoyar a Margarita para que alcance un 3%, 4%, que son votos que le vas a quitar al PAN, votos ciudadanos y panistas que le vas a quitar al PAN, porque Margarita tiene buena imagen, y de todas maneras MIT se va a quedar en tercer lugar. Pero ¿cómo votas por Anaya, Raúl? ¿Cómo votas por un personaje que su propia historia personal te acredita que traicionó al gobernador que le dio la primera oportunidad? Y de hecho ese gobernador es el que saca todos los papeles del registro público de Querétaro para exhibirlo. Traicionas a la gente que te dio una oportunidad. Fue subsecretario de Turismo en la época de Felipe Calderón, fue candidato a diputado federal, a senador de la República, y cada persona que le ha dado una oportunidad a Ricardo Calderón termina excluida de su gestión y de su relación. Gustavo Madero es el caso más patético, porque acuerda con él un determinado número de cosas y no las acredita ni las digo, ciertamente por otro digo que está complicado por allá el chiste de decidir entre un mal y el otro, ¿no? Mira, yo me estoy yendo ahora así que por el mal menor. La estructura que está alrededor de Anaya, que como bien dices igual la puede traicionar. Me ha sorprendido los liderazgos que han cobijado, panistas que han cobijado a Anaya. O sea, lo lógico es que todas estas personas, estoy hablando de Romero Hicks, estoy hablando del mismo Diego Fernández Ceballos, de mucha gente que estaba incluso compitiendo, con el caso de Romero Hicks, compitiendo de Rufo para la candidatura, terminan cobijando a Anaya. ¿Qué habrán ofrecido? ¿Qué habrán negociado? ¿Qué habrán platicado? No lo sé, pero yo hubiera esperado que por la manera de que se dio su designación, estas personas se hubieran hecho un lado, no lo hubieran cobijado. Y sin embargo, pues hay cierto cobijo
Me das a preguntar de manera sincera, sí es cómo votas por Anaya, pero la otra opción es López Obrador. La opción más viable que vaya a llegar a la presidencia de la República es López Obrador. Entonces, allá sí, no creo que vaya a ser otra Venezuela, pero de antemano te está diciendo, hay que romper, hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiar la Constitución. De entrada te lo está diciendo como han hecho todos los de izquierda, ¿no? Llegó Venezuela, cambió la Constitución. Bolivia ya cambió la Constitución para que se reelija eternamente Evo Morales. Pero no solamente cambiar la Constitución, estar en contra de las instituciones. Entonces, si de antemano una persona que va a gobernar el país te dice que está en contra de las instituciones, pues dices, está complicado, ¿no? Fíjate que creo que una buena parte de lo que ha sido la esencia panista, lo que era esa doctrina que había permeado muchísima gente que militaba en el PAN, ha desaparecido de alguna manera. Y te voy a poner un ejemplo también que creo que vale la pena platicarlo hoy. Javier Corral. Javier Corral sale, y nos enteramos por Javier Corral que había una partida secreta en la que los gobernadores recibían una lana cada anualidad del gobierno federal. Los excedentes. Los excedentes. Era algo así como un nachito para que completes tu cierre de ejercicio, y como cuates ahí te damos una lana, ¿no? De manera discrecional completamente. Corral dice que a raíz de la persecución a Duarte, al que fue su antecesor priista, se lo dejan de dar, y sale a hacer un reclamo. El reclamo ni siquiera es la manera como se maneja el dinero. El reclamo es, a mí no me lo diste y ya lo habíamos acordado. Volteas a ver a los otros gobernadores panistas y dices tú, caramba, yo me imaginaría que debe haber una solidaridad, ahora sí que válgame la verdad, gremial de los gobernadores con Javier Corral. Y ves que no la hay. Y la puedes entender, dices, bueno, si ni los perredistas, ni los panistas, ni el del verde están aliándose, quiere decir que ellos también reciben su lana y ellos les han cumplido. Pero además, Javier Corral anuncia que va a presentar una controversia constitucional sobre el tema, y cuando le dicen, oye, vamos a resolver tu tema, mejor lo vamos arreglamos. a dar 700 millones que te habíamos ofrecido, pero como hay 200 adicionales, te vamos a dar 900, ¿qué te parece? Pues no meto la controversia. Y el tema nodal, el tema importante, el tema básico era la discrecionalidad. Era la discrecionalidad con que se maneja ese dinero. Claro. Imagínate tú cuánto dinero ha recibido Orlando Zapata, por ejemplo, Orlando Zapata para Yucatán. ¿Cuánto ha recibido Alejandro Moreno? ¿Cuánto dinero recibió Javier Duarte o César Duarte de ese mismo dinero? ¿Cuánto recibía Moreira, por ejemplo, de ese dinero? Y dices tú, bueno, pero el tema no es nuevo, porque nos vamos hacia atrás y vemos que los excedentes petroleros que tuvo Fox y que tuvo Felipe Calderón también se repartían. Sí, de hecho, ya se empezó. Por eso comentábamos el tema de que no cambiaron las maneras de hacer las cosas, porque en el caso de Fox es cuando empiezan a repartir los excedentes petroleros, ¿sí? Y en vez de repartirlo bajo proyectos específicos, pues se le daba al Estado para, como dices, para sacar el ejercicio fiscal del año, ¿no? Claro. Y también el tema de los famosos moches, también en la época de Calderón empieza el asunto, ¿no? La discrecionalidad de apoyar a los diputados para que ellos de manera poco transparente terminaran apoyando algunos municipios, ¿no? Y algunas obras. Fíjate que ese mal ejemplo lo da Enrique Peña Nieto, lo da Montiel en el Estado de México. Montiel, cuando era gobernador del Estado de México, y tú recordarás que Peña Nieto fue presidente del Congreso al final de Montiel, les autoriza una partida, creo que de 5 millones de pesos a cada diputado para que hicieran ellos obra pública. Ese mismo procedimiento creo que es el que se lleva a Videgaray. Okay. Y lo instala de manera más formal. No, pero eso pero ya se había hecho con Calderón. Con Calderón. Sí, con Calderón. Y se formaliza y se institucionaliza. Sí, claro. Básicamente en este sexenio, algo que ya había sido operado. El tema aquí es que cuando vemos si hemos avanzado realmente en esa escrupulosidad
en el manejo de los recursos, no lo hemos hecho. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar con Ana Rosa Payán en el primer ayuntamiento panista, o en el segundo ayuntamiento panista de Mérida, allí en el 91, todos los días, al finalizar había una publicación, ¿no? el corte de caja, al día siguiente se publicaba en una tabla en la puerta del ayuntamiento cómo había sido el ingreso y el egreso de ese día de ese ayuntamiento. Porque era una parte fundamental. La gente decía, oye, ¿de dónde queda la lana? Tú recordarás que la gran queja... Aunque no fuera de importancia de la gente, porque el ayuntamiento no sé si ahorita siga publicando cada mes su corte de caja, aunque no fuera, era un principio del PAN. Era un principio básico del PAN, ¿no? De la transparencia en el ejercicio del poder. Ahorita se han complicado mucho más las cosas. El manejo de los recursos es más complicado, más normas, más impedimentos, más candados, y más tentación, yo creo que le pasa a todos los partidos, más tentación de la conservación del poder. Entonces, ¿cómo le hago para la conservación del poder más que terminar mi ejercicio, hacer mi ejercicio como debe ser, y como consecuencia debiera ser que vuelvas a ganar la siguiente elección? Pero ahorita ya hay la tentación de la conservación del poder. Entonces, a pesar de que tengo un montón de normas, reglamentos, leyes, candados y demás, es más oscuro el manejo. Y, irónicamente, y a pesar de que hay un montón también de medios de comunicación y de maneras, ya es mucho más transparente. Yo me acuerdo, la ley de transparencia acá en el estado fue con Patricio y nos llegaron al día siguiente 400 solicitudes del por esto, casi por la misma persona, ¿no? Pero lo que voy a decir, habiendo más maneras de acceder a la información y de revisar, está mucho más complicado agarrarle el desenredar la madeja. ¿No? Creo que el principal problema es que se perdió en el camino aquella filosofía de Gómez Morín, aquella filosofía de los padres fundadores del panismo, que decía que un ciudadano debe aspirar a ser autoridad, para que como autoridad pueda vivir como autoridad lo que padecen los ciudadanos, y que en ejercicio del poder público pueda imbuirse de todo ello y volver luego a ser ciudadano para que pueda entender el ejercicio del poder. Aquí yo siento, la verdad es que creo que más permeó la filosofía priista, sí, claro, de vamos a hacerle como haya sido, como diría don Felipe Calderón. Y lo que hemos visto es que la repetición de aquel famosísimo y tristemente célebre lema de el año de Hidalgo se ha convertido en un año normal del sexenio. No solamente el año de Hidalgo, un político pobre es un pobre político. Sí. Se ha permeado en todo. Y los políticos profesionales creo que nos han dado la pauta de esa necesidad, esa urgencia de estar en el presupuesto, aún contra los principios, aún cuando haciendo cosas, bueno, creo que el ejemplo más claro de lo que es ir contra sus propias palabras es el de Andrés Manuel López Obrador, cuando vemos que Napoleón Gómez Urrutia, un tipo acusado de $54 millones de haberle defraudado al sindicato minero, que está viviendo pobremente, se me hace que es mesero allá en Toronto, ¿no? Tiene un departamento de $1.8 millones en una zona maravillosamente en Canadá, en un conjunto habitacional de primer mundo, pero además acreditado de que buena parte de ese dinero que sustrajo se lo metió a una organización internacional de minería y de sindicatos mineros, que obviamente por eso tienen la protección, claro. Pero además en este país los canadienses son los básicos en el tema de las concesiones mineras. El problema de él es que se enfrentó contra tres poderosos, Germán Larrea, contra Carlos Slim, y no recuerdo el otro personaje que son los que prácticamente lo demandan para esto. Y ves tú que el pragmatismo de nuestros políticos los lleva a contradecirse en sus dichos recientes. Andrés Manuel habla de luchar contra una corrupción que vimos muy claramente en Bejarano, que vimos muy claramente en Ponce, que lo vimos con Dolores Padierna, con Rosario Robles, y dices tú, bueno, y nos vamos a volver a comer ese peje
hoy refrito. La gente, los viejos políticos no aprenden trucos nuevos. O sea, la verdad es que yo... Sí, pero por eso me preguntaba, o sea, incluso muchos millennials van a votar por López Obrador, cuando esperarías que o sea, muchas de las nuevas generaciones, la gente que va a votar por primera vez, va a votar por López Obrador, cuando esperarías que el clic lo hicieran con Anaya. Germán Martínez, al irse a la lista plurinominal de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente canceló toda la lucha de un panismo de los años 80. Bueno, Gabriela Cuevas, que la conozco desde juvenil, es una chava que creció, mamó del PAN, todos los puestos que ha tenido han sido puestos de gobierno, o sea, ha encadenado, sí fue buena delegada en Miguel Hidalgo, pero todo ha crecido dentro del PAN, su historia política, personal, profesional la ha hecho dentro del PAN y de repente porque no le den un hueso se va. Este cambio de camiseta, yo creo que esa conciencia que tienen muchos, esa creencia, no conciencia, creencia que tienen muchos de que Andrés Manuel va a ganar, es lo que los está impulsando a decir, claro, no, yo no me puedo quedar sin hueso, claro. O sea, yo no me puedo quedar sin sueldo, no me puedo quedar sin, porque vivo muy bien, y vivo muy bien a costilla de pero ya generalizado, yo platicaba con don Manuel Triay y con Uquipe, siempre se ha dado, pero nunca lo había visto tan generalizado en todos los partidos, ese cambio de camiseta, ¿no? O sea, ya no hay jugadores históricos dentro de los partidos, ¿no? O sea, ese cambio de camiseta tan y lo que están marcando a nivel nacional, a nivel estatal y a municipal siempre se da, ¿no? O sea, el chaqueteo, el cochvirao, siempre se da más a nivel local, ¿no? Pero si te lo están marcando gente que fue emblemática, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional como Margarita Zavala, pues la gente dice sin rubor, entonces si lo hacen a nivel nacional. Díaz Mena. Sí. Aquí. En el caso de Huacho no sé qué tanto, no estoy al tanto no he podido platicar con él porque tampoco sé que lo ha estado buscando todo el mundo para platicar con él. No sé qué tanto es el rumor de que vaya a salirse del PAN. Sería muy lamentable sobre todo por las opciones que tiene Mauricio Vila de ganar. Yo creo que son reales las opciones de Mauricio. Entonces sí sería lamentable también como la jugada que le hicieron a Huacho es impresentable, le he dicho abiertamente, es impresentable la candidatura de Raúl Paz. Pero no solamente impresentable, además es una obsesión, porque ves que pareciese que todos los candidatos tienen que ser absolutamente incondicionales de Anaya para que puedan... No, yo creo que en el caso de Raúl fue más por el tema de Moreno Valle, ¿no? Yo creo que habrá sido una concertación allá del tema de Moreno Valle, pero digo, lamentable lo de Huacho, ojalá y me imagino que ha tenido pláticas con todo el mundo de diferentes colores, ojalá y lo piense bien, porque estamos en una oportunidad histórica de recuperar el gobierno del Estado, y sería, para la campaña Vila sí sería un golpe tremendo, ¿no? Yo te quiero decir que mi experiencia personal con Vila como director de Punto Medio no fue muy agradable. O sea, a mí me mandó a amenazar Mauricio Vila, me mandó a amenazar a los dueños del periódico, mandó a amenazar a los inversionistas del periódico con la cancelación de los permisos municipales si continuábamos con un trabajo periodístico que te juro que no tenía ninguna implicación real de golpeteo al ayuntamiento. Era solamente marcar unas deficiencias que había en un mercado, y así se planteó. Pero además ni siquiera había un convenio comercial con el ayuntamiento, ni siquiera había o ha habido una relación de cercanía que te pueda permitir decirle a una persona, oye, bájale, no me estás golpeando mucho. No, ahí fue directamente la agresión de decir, a ver, si no le bajan, le cancelo a los inversionistas de ese medio todos los permisos municipales que tengan y los que puedan tener. Así que háganle como le quieran hacer. Y dices tú, bueno, realmente esa es la manera de tratar a los medios. La manera de tratar a los medios. A mí me decía un amigo, ustedes están cortados a la misma tijera, piensan que a los medios hay que golpearlos, hay que sobornarlos o hay que ignorarlos. Y le dije, no sé, ¿conoces otra manera? Le dije. Creo que el tema de medios nos va a llevar varios capítulos más, porque sí hay una relación un tanto perniciosa con el poder, que don Julio decía que los medios y los políticos son como las amantes, se tienen que ver en lo oscurito, porque les daría vergüenza que los vieran en público. No, pues el problema es que ahora no se ven en lo oscurito, el chayote está sobre la mesa. Están sobre el convenio, pero en fin,
Yo creo que el tema nos va a dar para mucho, Raúl. Me da mucho gusto que hayas sido tú la primera persona que venga a compartir aquí conmigo este micrófono. Vas a seguir siendo invitado habitual para poder platicar, porque es realmente difícil hablar con una persona que tenga una afiliación partidista, que esté dispuesto a aceptar las cosas buenas y las cosas malas. Desgraciadamente muchos son así, muy cuadrados y muy como los caballos de los tierreros, las calesas, ¿no? Van así enfocados nada más a lo digo, es que a final de cuentas los partidos están hechos de ciudadanos y como partidos somos parte de, no somos la verdad y somos parte de, y tenemos complicaciones. Después de todo lo que hemos visto, que como país nos hemos merecido los gobiernos que hemos tenido, porque hemos sido incapaces, hemos sido indolentes absolutamente de participar en política. Y como creemos que no nos afecta lo que hagan los políticos, pues los dejamos hacer absolutamente todo. Pero en fin, pase usted muy buenas tardes, le agradecemos mucho la atención que le haya prestado a este primer programa y pues nos vemos aquí la próxima semana. Gracias.